Bueno, hoy vamos a hablar de la investidura de Donald Trump. Evidentemente es el tema de actualidad, así que vamos a empezar primero explicando una cosa que es importante recordar, y es que una investidura es un tema eleccional. ¿Qué significa esto? Vale, supongamos que tenemos un señor o una señora. Esta persona se casa. Vale. Ese matrimonio, esa boda, pues se realiza en un momento y puedes levantar el tema de esa boda. Supongamos que se casa, por ejemplo, pues el 21 de enero a las 12 de mediodía, pues puedes levantar el tema de esa boda el 21 de enero a las 12 de mediodía. Pero, por muy bueno o muy malo que sea ese tema, siempre lo tienes que leer en relación con el tema natal de la persona. Puedes tener un tema de boda que parezca muy bueno, pero comparado con el tema natal sea un desastre. Y puedes al revés tener un tema de boda que no parezca tan bueno, pero comparado con el tema natal sí que lo es. Por lo tanto, lo mismo pasa con las investiduras. Es decir, una investidura no es un hecho desligado de las personas que van a sufrir esto. Por lo tanto, lo tienes que leer sobre el tema de la persona, por ejemplo, el presidente, para saber cómo le irá a él. O bien, si tienes el tema del país, mucho más interesante, leer el tema de investidura sobre el tema de país, porque entonces te indica cómo le irá al país, que es mucho más importante. Porque después de todo, el presidente solo es una persona y un país son muchos millones de personas. Aquí te he puesto como ejemplo el tema de investidura de John Kennedy. Fíjate, hay unas pautas que son las mismas porque desde los años 30 y algo, pues todos los presidentes de los Estados Unidos toman posesión de su cargo el 20 de enero a las 12 de mediodía. Esto ya llevarán así unos 90 años más o menos. Por lo tanto, hay unas pautas que siempre se van a dar. Tendrá siempre un ascendente en Tauro, una 7 en Escorpio. El regente del ascendente, que es Venus, como Venus nunca se aleja mucho del Sol, puede estar en Piscis, puede estar en Acuario, puede estar en Capricornio. El Sol siempre va a estar en 10, en Acuario. Estos son unas pautas fijas, por lo tanto lo importante es el resto. Bien, aquí si tú miras ese tema de la investidura de John Kennedy, ni ves el asesinato del presidente, ni ves tampoco el problema que hubo con los misiles de Cuba, que puso al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Esto no se ve. De hecho, si miramos, por ejemplo, la 7, que está regida por Marte, Marte está en caída en la 2, pero la 2 es una casa económica. Ahora bien, si en vez de esto miras el tema de investidura de John Kennedy en sinastría con el tema natal del país, Estados Unidos, fíjate que este Marte que tenías aquí, en Cáncer, está sobre Venus natal, pero sobre todo está cuadrado con el medio cielo. El medio cielo, evidentemente, en el tema natal del país, no en el de la investidura porque son temas distintos. En el tema natal del país, el medio cielo es el gobierno. Y este Marte que está aquí en caída está sobre las 7, que son enemigos. Pueden ser socios, aliados o enemigos. Así que aquí ya ves otras cosas. Es decir, hay unas pautas mucho más evidentes. Este Plutón, por ejemplo, también es interesante porque está en la 9, que es ideología. Entonces te está describiendo una ideología, pues más bien de corte fascista. No digo que fuera del gobierno, sino posiblemente fueran, pues, relaciones exteriores o bien la gente que estaba en contra de él. Bien, este Plutón que tenemos aquí está cuadrado con Urano en la 6. Y evidentemente uno de los problemas del gobierno de John Kennedy fue las leyes contra lo que es la segregación racial que causaron muchas reacciones de tipo muy visceral, muy plutonianas. Entonces, aquí ves, por ejemplo, que no es lo mismo el tema interpretado solo, si volvemos atrás, el tema interpretado solo, pues no pareció demasiado grave,
el regente ascendente está exaltado, es Venus, está exaltada en 11. Quizás esté opuesta a Plutón, pero francamente son muchos grados de orbe. Yo no diría que esté opuesta a Plutón. Entonces no parecía un tema excesivamente malo. En cambio, si lo miras aquí en sinastría con el tema del país, pues evidentemente este Marte en Cáncer en la casa 7 que está cuadrado con el medio cielo, pues esto ya te puede indicar otras cosas. Entonces, si vamos a mirar en la última investidura, que fuera de Biden, pues era una investidura absolutamente horrorosa, sinceramente, porque tenemos, fijaros, aquí está Marte-Urano, una conjunción de Marte-Urano, que está en la 12, pero ya conjunto con el ascendente. Y todo esto está cuadrado con los planetas en la 10, entre ellos Saturno. Claro, la imagen del gobierno pues era la de un hombre agotado, de un hombre mayor. Y evidentemente ahí ha habido también bastante radicalismo, porque la casa uno en un tema de investiduras, como un tema natal en ese sentido, que la casa uno es la naturaleza del gobierno. Y sinceramente, Biden ha sido muy belicoso, porque la guerra de Ucrania quizás se podría haber evitado negociando con Rusia que Ucrania no entrara en la OTAN. Digo quizás, no tenemos la seguridad, pero se podía haber intentado. Después está la explosión del Nord Stream. Alemania no deja de ser aliada de los Estados Unidos y esto de hacerles explotar el gasoducto, pues francamente es un acto bastante hostil. Y por otro lado, ha sido que también el apoyo a Israel en lo que ha sido pues los acontecimientos en Gaza. Por lo tanto, esta investidura, francamente, ha sido, ya lo indicaba el tema, ha sido mala, pero si lo comparamos con lo que es el tema natal del país, hay una cosa que es muy interesante y esto se va a dar en todas las presidencias, es que antes, cuando los presidentes de los Estados Unidos tomaban posesión de su cargo, en marzo, el 4 de marzo, si no recuerdo mal, pues el sol estaba aquí. Pero a partir del momento, estaba en Piscis, a partir del momento en que tomaron posesión el 20 de enero, el sol está siempre en Acuario, el medio cielo está siempre en Acuario, pero esto en el tema natal es la casa 2 del país. Por lo tanto, es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque nos indica que desde los años 30 el punto focal de todas las presidencias de los Estados Unidos ha sido el poder económico, porque tenemos ese medio cielo y este sol que están sobre Plutón natal en la 2. Y si observamos un poco la evolución a partir de los años 30, evidentemente se nota sobre todo a partir de 1945. Es decir, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, están los acuerdos de Bretton Woods. A partir de ahí, el dólar se convierte en la moneda comercial internacional, al principio adosada al oro, después ya a partir de la época de Nixon, sin ni siquiera este respaldo del oro, pero es una moneda que los demás necesitan para comerciar porque la mayoría de transacciones comerciales a nivel internacional se hacen en dólares, para no decir casi todas. Por lo tanto, esto permite a los Estados Unidos un nivel de endeudamiento muy elevado porque todo el mundo necesita su moneda. Así que se pueden endeudar y vender su deuda sin problema, por esa razón. Y fíjate como en todas las presidencias, siempre, siempre tendremos ese medio cielo y este sol sobre Plutón natal en 2. Evidentemente es también lo que se ha utilizado la moneda para controlar la política internacional. Por ejemplo, poniendo multas a bancos como el BNP Paribas, o bien a países si se negaban a obedecer las sanciones que imponían los Estados Unidos. Evidentemente, para una empresa, no poder comerciar con dólares era la muerte económica. Por tanto, a partir de los años 30, pero evidentemente, sobre todo a partir de los 40, es cuando este poder ha ido creciendo más y más cada vez.
Bueno, volviendo al tema de investidura de los Estados Unidos, uno de los problemas de la presidencia de Biden, que es lo que le ha hecho perder las elecciones, ha sido el problema de la inflación y que la gente no tenía bastante dinero. Ha tenido pérdidas de poder adquisitivo por la inflación. Bien, si nos fijamos, claro, en la casa 2 natal del país, cae en ese medio cielo, cae ese sol, pero también cae Saturno. Y fíjate que en la cúspide está Venus, que está cuadrado con Saturno en 10. Por tanto, esto también, bueno, y esta Venus también se opone al sol natal en Cáncer. Por lo tanto, esa casa 2 del país tan cargada en esa investidura ha sido en realidad lo que más ha descontentado a la población, mucho más que lo que era más evidente, que era esta conjunción de Marte-Urano que veíamos tan tensa, y de hecho lo ha sido. Pero esto ha sido la clave, y esto no lo ves si no lo ves en sinastría. Entonces, si vamos a ver ahora el tema de la investidura de Trump, tenemos pues las pautas de siempre, es decir, la ascendente siempre está en Tauro, el Sol siempre está en el medio cielo. Ahora bien, aquí hay unas pautas propias que vamos a leer de una forma general, pero esto será muy general, es decir, como es un tema que en realidad por sí mismo no es válido, pues igual se da parcialmente o incluso no se da. A primera vista, con un Urano en uno, podemos pensar en un gobierno muy radical, porque en un tema de investidura, la uno es la naturaleza del gobierno y la 10 es su imagen. Entonces, podemos pensar en un gobierno muy radical porque Urano va a la suya. Urano es un poquito Asperger, francamente. Entonces, será un gobierno, pues esto, uraniano, y fíjate que este Urano tiene un sextil con Marte. Claro, Marte está en caída en Cáncer. Marte en caída en Cáncer es extremadamente negativo porque da, digamos, enfado, cabreo de la gente, porque está en domicilio de la Luna, problemas emocionales muy gordos, tensiones emocionales muy gordas. Y este Marte está en sextil con Urano, es cierto, pero como Marte está en muy mal estado cósmico y además Urano está en Tauro, Tauro es el signo de exilio de Marte. Entonces, aunque se parezca sextil, bueno, es un sextil, pero ¿puede uno pensar que un sextil es bueno? No, no es bueno. No es bueno entre otras cosas porque Marte-Urano es un aspecto muy disruptivo, pero si además Marte está mal y aspecta su signo de exilio, pues allí hay un empecinamiento en la violencia, evidentemente sobre todo la violencia verbal. Pero claro, este Marte está también con la cúspide de la 4, que es la gente que se opone al gobierno, el pueblo, digamos, o la gente en general. Porque en realidad los enemigos del gobierno, sus rivales, muchas veces la oposición en un tema de investidura, ¿eh? No es un tema de mundial, es un tema de investidura. La gente que se opone al gobierno sería la 7, pero aquí es lo mismo, porque Marte rige la 7. Entonces podemos ver que hay un desacuerdo muy fuerte entre un gobierno muy radical, muy irañano, que hace lo que quiere, y que tiene, digamos, suscita un debate intelectual, unos problemas también con los demás, bueno, con el otro partido, la oposición, porque en realidad en Estados Unidos solo hay dos partidos. Después, también podemos ver que el regente del ascendente es Venus, está con Saturno en Piscis, entonces esto nos puede dar una agenda muy conservadora de tipo cristiano, porque Piscis tiene mucho que ver, evidentemente, con el cristianismo. Venus sería evidentemente las mujeres, entonces ahí sería una agenda respecto a los roles de género o lo que es la posición de la mujer, pues muy tradicionalista y muy de tipo cristiano. Vale, ¿qué más podemos decir? Tenemos la luna que está en las 6. Las 6 son los funcionarios. Y por este lado sabemos que Trump quiere reducir la administración, por tanto habrá miles de despidos. Vale, esto ya se sabe. Pero aparte de esto, la 6 también es el sector laboral. Entonces, como esta luna que está en 6 está mal aspectada con Marte y con Mercurio, entonces esto puede indicar problemas en el sector laboral.
Claro, ¿de dónde vienen esos problemas? Pues Mercurio tiene mucho que ver con el comercio, por su significado natural, y está en la 9. La 9, evidentemente, es diplomacia exterior y comercio al por mayor. Y Marte está en la 3, que también es una casa comercial porque es una casa de intercambios. Y rige la 7, que son los acuerdos también, los aliados, los tratados. Pero claro, está en caída, por tanto hay ruptura de tratados. Entonces esto puede indicar que quizás haya un problema laboral en el sector laboral que venga de las rupturas de tratados o quizás se refiera al aumento de los aranceles que al final acaben perjudicando el sector laboral en los Estados Unidos. Es posible también que se refiera a la mano de obra extranjera, porque Mercurio es un planeta de servicio. Para la astrología clásica, Mercurio representa a los subordinados. Este Mercurio está en la 9, por tanto, subordinados extranjeros. Y es regente de la 6. Además, fíjate que está también en el nodo sur, ¿eh? En la 6. O sea que puede haber problemas en el sector laboral, sobre todo quizás por la pérdida de mano de obra extranjera. Y lo más preocupante, en realidad, aunque lo he dejado para el final, sería este Sol conjunto a Plutón en Acuario. Hay en astrología tres tipos de planetas. Están los muy racionales, que son Mercurio, Saturno y Urano. Están los planetas que tienen que ver con el sistema límbico, que son los empáticos, los sociales. Ahí tendríamos, por ejemplo, Venus y Júpiter. Y tienes los planetas, y Neptuno también, y tienes los planetas que son instintivos. Entonces, esos planetas instintivos está la Luna, que es el primer instinto del ser humano, mamar, la leche, la madre, el contacto físico con su clan. Después tienes Marte, que es uno de los primeros instintos del ser humano, las rabietas infantiles, esto es mío. Y después está Plutón, que es el otro planeta que está conectado. Esos tres planetas instintivos están conectados con el cerebro reptil. Y Plutón, evidentemente, es el más profundo de todos ellos porque es un planeta no visible. Y claro, indica el afán de poder, bueno, de sexo y de poder, pero visceral. También sintoniza mucho, por ello, con la mafia, con los terroristas, con el nacionalismo, con el fascismo también. Y claro, este Plutón está en Acuario. Por lo tanto, ese fascismo se ejerce a través de las redes sociales y de la tecnología. Entonces, esto parece o te sugiere que puedes tener un gobierno pues de tipo tecnofascista, para decirlo de alguna manera. Ahí tendrás gente totalmente inmoral, porque Plutón, si algo tiene es que es inmoral, no le importa la moralidad les importa a los planetas como Venus o como Júpiter, pero a Plutón no, porque Plutón funciona por sus instintos y su deseo de poder. Entonces ahí tendrás una clase social, tecnócrata, por un Acuario, que estará dominando, o por lo menos será la imagen que tengamos. Habrá una configuración en la primera parte de 2025, cuando Urano entre aquí, que evidentemente puede darles grandes éxitos, sobre todo a nivel económico, en lo quizás tenga que ver con las criptomonedas, porque el plan de Trump es hacer un dólar asociado a un tipo de criptomoneda, creo que al Bitcoin. Entonces puede indicar esto. Ahora bien, si miramos este tema sobre el tema natal de los Estados Unidos, evidentemente, pues podemos apreciar que como siempre cae el medio cielo, el Sol y Plutón caen sobre la casa 2. Por lo tanto, esto va acorde con lo que decía antes, que cuando Urano entre en Géminis y haga un trígono a este Plutón aquí, pues podríamos tener una evolución de la moneda adosándola a criptomoneda. Esto por este lado, bien. Pero a nivel económico no parece.
que la cosa vaya tan bien, porque este Mercurio que habíamos visto que estaba cuadrado con la Luna, y esta Luna está sobre Saturno que está en 10. Por tanto, como esto sí que es un tema natal, en un tema natal la 10 sí que es el gobierno. Entonces ahí puede haber una pérdida de popularidad del gobierno por algún tipo de problema económico, por la cuadratura de este Mercurio aquí sobre la cúspide del 2 natal y de este Marte aquí en Cáncer en la 8. Claro, la 8 son las reservas nacionales, el tesoro, los aranceles, las deudas, todo esto. Y todo esto que está cuadrado con la Luna que está sobre Saturno, entonces, también pienso que quizás tenga que ver con ruptura de tratados comerciales, porque este Marte, si te das cuenta, está sobre Mercurio natal. Mercurio natal está en la 8. La 8 es una casa económica, sobre todo, y es una casa que tiene que ver con impuestos, aranceles, tesoro nacional y todo esto. Pero este Mercurio rige también las 7. Claro, las 7 son los aliados o los enemigos. Entonces pueden ser rupturas de tratados. Digo, ruptura por Marte en caída, que está sobre Mercurio que rige las 7. Si las 7 son los tratados y Marte lo que hace normalmente es romper las cosas, puede haber ruptura de tratados o problemas graves con tratados. Quizás no se llegue a la ruptura, pero sí que problemas graves con tratados o con aliados. Digamos, mucha tensión y mucho enfrentamiento con aliados o en el terreno comercial con los demás, guerras comerciales, podría ser incluso, y esto va a perjudicar la imagen del gobierno porque no olvidemos que esta luna estaba en las 6 de la investidura, por tanto, indicaría el tema laboral. Es decir, puede haber problemas laborales en los Estados Unidos y problemas económicos, que de hecho si miras la casa 2, tema de investidura sobre la casa 2, pues francamente no se ve una bonanza económica tan grande como promete. Es verdad que está Júpiter aquí y este Júpiter pues puede beneficiar porque está sobre la cúspide de las 7, entonces puede beneficiar algún tipo de alianzas. Bien. Por esta parte sí, pero también hay que tener en cuenta que es un Júpiter exiliado y no es un Júpiter excesivamente fuerte. Y hay otra cosa también que hay que tener en cuenta, y es que aquí tenemos a Neptuno, tenemos Saturno que de momento está en Piscis, pero este Saturno está en Piscis, también está en cuadratura, aunque no lo marque aquí, está en cuadratura con el ascendente y con el descendente. Que hay un poco de orbes, ¿verdad? Que estamos en el límite, pero Saturno va a avanzar y va a hacer aquí, sobre el grado 1, una conjunción con Neptuno y esto se va a oponer al medio cielo. Por lo tanto, mi opinión sobre la investidura de Trump es que a nivel económico no va a ser tan brillante como la gente se espera. Quizás precisamente por problemas que cause él mismo con su política de aranceles o con sus relaciones con los demás y las guerras económicas que empiece, porque vemos esto de aquí y esto de aquí refleja sobre esto de aquí. Entonces pienso que a nivel económico no va a ser tan bueno como uno podría pensar y creo que cuando Saturno avance y se ponga aquí, va a tener problemas bastante serios y es posible que una parte de la población se esté francamente enfadada con él y no aguante más. Y entonces puede haber un aumento de la conflictividad. Esto evidentemente lo iremos matizando con el tiempo. Iremos viendo más cosas porque es muy general. Luego habría un poco que estudiar el tema del país para cada año.
Si quieres aprender astrología, te recomendamos siempre nuestro libro Aprende Astrología 1, porque aunque sepas astrología, hay conceptos que quizás te vendría bien repasar, pero es que además la ventaja de este método es que es un método que te permite aprender astrología sin memorizar, porque en realidad solo tienes que entender cuatro cosas, que es lo caliente, frío, lo húmedo y lo seco. A partir de ahí, todo el sistema se va recreando y puedes tú mismo en tu propia cabeza ir reconstruyendo el sistema y entender el porqué de las cosas, sobre todo que es lo más importante. Todo esto que hemos dicho antes, de los aspectos, que un aspecto puede parecer bueno, pero no serlo, todo esto lo puedes aprender con este libro. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y ya volveremos a hacer muchos vídeos sobre Trump, evidentemente, porque es el personaje de moda. Hasta pronto.